Hay factores que son desencadenantes, y aquí viene lo que usted dice. Okay. La proporción de la grasa corporal es muy importante. Hoy sabemos que la grasa corporal es productora de enormes cantidades de material proinflamatorio. De hecho, tenemos un marcador de una de las enzimas que destruye o que activa la destrucción de la matriz extracelular, es la proteína C reactiva, claro, que no es más que el metabolito del factor de necrosis tumoral alfa, sí, que es un activador de todas estas sustancias inflamatorias químicas en el momento en que todavía no las vemos. Sí. Este factor de necrosis tumoral alfa participa con otras enzimas que también tienen un nombre interesante, se llaman interleucinas, y son producidas por los linfocitos. Sin embargo, necesitan un estímulo, que es otro factor desencadenante, y es el estímulo mecánico. Es el estímulo de una lesión del cartílago que inicia el proceso. Puede ser una el lesión, gatillo, vamos a... De alguna manera, el punto gatillo, tiene usted razón, es una forma bien práctica de entenderse. Pero no solo va a ser una violencia que va a producir un desgaste en el cartílago. No va a ser la ruptura del menisco, que no es un hueso, sino un tejido blando. No va a ser el desprendimiento de un fragmento de cartílago, pero sí puede ser, por ejemplo, un factor determinante la forma de las piernas. Ajá. Durante muchos años en México, a la gente que tiene genovaro, le decimos que tiene las piernas de charro. Okay. Charrito, sí, Pemex, como decían hace muchos años, ¿no? Sí. Y las mujeres tienen la tendencia a tener las rodillas que se acercan, alejando los tobillos, este tipo de rodillas en X. Sí. Y la característica de la pelvis femenina, que es muy ancha, dirige la punta del fémur, la punta distal, hacia adentro, y después se compensa en las tibias, y por eso tienen cierta deformidad combinada entre el varo y el valgo. Sí. Estos factores hacen que se sobrecargue la superficie interna o la parte medial, como debería llamarse correctamente, de la articulación, en el caso de la rodilla. Y en ese momento la presión excesiva, constante, va a ir produciendo degradación progresiva del cartílago, desencadenando todos estos fenómenos. Dice, ¿por qué es dolorosa la osteoartritis? Oh, muy interesante. Habíamos dividido sí, la etapa preclínica, sí, y la etapa clínica en la historia natural de la osteoartritis. En la etapa preclínica, todas estas enzimas que hemos mencionado no producen síntomas. Sí. O sea, es silencioso. Es silencioso el inicio, no siento nada. Yo toda la vida he pesado 125 kilos y no me pasa nada. Esto es relativo, porque una vez que la matriz extracelular termina por deteriorarse, expone a los condrocitos. Ajá. Y al dejarlos expuestos, ya no se nutren, porque el ácido hialurónico y la colágeno forman un entramado que es muy hidrofílico, es decir, tiene mucha afinidad por el agua. En el momento que el cartílago se comprime, esta agua arrastra materiales nutrientes al interior de la célula. Y al quitar la presión, todos los metabolitos de desecho salen. Pero también entra oxígeno. Sí. Y también la respiración celular se lleva a través de este mecanismo. Una vez que está destruido, esto desaparece. Y hay en las células un efecto que se llama parácrino, es la acción que tiene sobre otras células. Y entonces, este efecto parácrino de la hipoxia va a mandar una serie de señalizaciones celulares, que no vale la pena pues hablar tan profundamente del proyecto, pero que sí es importante saber que esa señalización celular va a estimular a la sinovial. Ajá. Y la sinovial va a producir todo el fenómeno inflamatorio que conocemos. Es decir, la sinovial va a responder con vasodilatación, va a aumentar la cantidad de líquido, produciendo el edema, la efusión articular, va a producir la liberación de bradicininas, que es una sustancia que estimula los nervios y produce dolor, y va a producir también la rigidez, porque el líquido sinovial va a perder su calidad antifriccionante, sí, y va a tener más rigidez el paciente. Entonces, el cuadro clínico está determinado básicamente por la iniciación de algo que en bioquímica se conoce como el ciclo del óxido nítrico,
que es toda esta inflamación que me estoy mencionando ahorita y que es un efecto de la hipoxia sobre los condrocitos y que se manifiesta a través de la sinovial. O sea, traducido, en términos fáciles, pues podríamos decir que pues la persona tendría en la articulación, y no sé si hay alguna predilección, quiero imaginarme rodilla principalmente y otras articulaciones, pues aumento de líquido dentro de esas, y bueno, pues no, mucha gente dice, bueno, pues es fácil, te quito el líquido, ya se terminó el asunto, pero obviamente no va por ahí el asunto. Evidentemente, sí, es una gran verdad. Al contrario, sí. Bueno, quitar el líquido no es tan deleterio. Todos producimos líquidos todos los días y cuando hay una efusión articular o como llama la gente derrame articular, el quitar el líquido no es deleterio, no va a producir un daño mayor. Sin embargo, el verdadero problema es que la gente piensa que esa es la enfermedad. Exacto. La gente piensa que la inflamación y el dolor es la enfermedad, y si yo me tomo la pastilla y me quito el dolor, ya me curé. Algo que es, pues no es cierto, algo que no va a mejorar realmente, más que lo que estamos observando, pero el proceso de destrucción sigue adentro. Por lo tanto, pues hay que corregir esos factores. Pues muy atinadamente, un tema que es importante mencionar y ya decía, ¿cómo nos afectan? ¿Qué articulaciones se ven más afectadas por la artritis? Exacto. La primera articulación, y caso curioso, y eso pues va a reforzar, y lo toco en este momento precisamente por lo de los síntomas, es que las primeras articulaciones que producen y que tienen evidencia de artrosis son las manos. Okay. Hay poca gente que diga, me duelen las manos, solo nuestros pacientes ya muy mayores, y me amanezco tieso, ¿no? Y me duelen las manos. Sí. En segundo lugar está las rodillas, por el efecto de carga y la enorme movilidad que tienen. En tercer lugar está la columna. Sí. Wow. Y en cuarto lugar está la cadera, y así sucesivamente. ¿Por qué se da todo esto? Esto tiene que ver con los factores mecánicos. Los factores mecánicos. Y sigo insistiendo que la masa grasa es un material proinflamatorio. Es una matriz del material inflamatorio que va a dañar no solo las articulaciones, va a dañar el endotelio, va a dañar, qué sé yo, la matriz extracelular del útero, va a dañar la producción hormonal, va a alterar y va a desgastar la resistencia periférica a la insulina. Sí. Entonces, con todos esta mezcla de factores, bueno, pues las manos pocas veces dan síntomas. Y las rodillas es algo que por factores genéticos muchas mujeres padecen desde muy jóvenes. Hay mujeres de 20, 30 años que se quejan de que al subir o bajar escaleras les duelen las rodillas. Y esto es por la forma de las rodillas y las características que habíamos mencionado. Entonces, la sobrecarga sobre la superficie lateral, algo que hoy en ortopedia se conoce como el síndrome patelofemoral, es lo que va a condicionar ese proceso inflamatorio localizado y que muchas jóvenes se quejan de dolor en las rodillas.